Bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática que vamos a realizar este día domingo 11 de octubre y que da inicio a lo que será prácticamente la semana de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Por la gracia de Dios tenemos la vida y qué mejor manera, como siempre digo, de aprovecharla, como es estudiando las Escrituras. Preparémonos, hermanos, porque esta semana el Señor, sin duda, a través del evangelista Marcos, nos va a dar como vislumbres de quién es Jesús, lo que hizo por el ser humano, y estoy seguro que quedaremos al final de la semana pues muy satisfechos, muy llenos, muy edificados con los tópicos que vamos a ir viendo en relación con Jesús. Esta es una lección maravillosa la que estamos estudiando, la del Evangelio de Marcos, porque Marcos nos está presentando a Jesús de una manera tan impresionante. Bueno, voy a presentar a los hermanos que van a estar conmigo nuevamente estudiando en estos días, en los próximos días. Y son otra vez mis hermanos Tony García y mi hermano Carmelo Ramírez. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y hermano Carmelo, buen día a los dos y toda la audiencia que nos está mirando, que reciban bendiciones también de parte de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando, quisiera hacer una invitación a todos. Esto que aquí hoy estamos viendo es poco, no podemos extendernos. Los invito a que en sus hogares consigan el Espíritu de Profecía, tengan su Biblia y escudriñen. Ahí tienen el tiempo, o hagan el tiempo, para que cuando vean estos temas o lo que aquí se habla, ustedes puedan ampliarlo más y compartirlo en sus iglesias. Que el Señor los bendiga. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, pastor. Para mí también es un placer, ¿verdad?, estar ante estos siervos del Señor, compartiendo la palabra en este día, iniciando la semana, y que ustedes también que nos están viendo o escuchando puedan acompañarnos y podamos ver, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida eterna, y sabemos que Jesús es la vida eterna. Así es que vamos a iniciar en esta mañana esta lección. Amén. Vamos a proceder orando, porque con eso se tiene que comenzar todo. Amén. Con oración. Vamos entonces a pedir al hermano Tony García que él haga la oración. Nosotros nos arrodillamos, hermano Carmel. Claro que sí. Señor Dios santo y poderoso, al invocar tu santo y bendito nombre, suplicamos, Padre, primeramente, que nos perdones de nuestras faltas. Amén. Y así, Padre, te dignes escuchar esta plegaria, la cual rogamos que traspase los cielos y llegue hasta tu trono de gloria y majestad. Amén. Y tú nos escuches por amor de tu nombre. Y es para pedirte que esto que se va a hablar aquí, que se va a estudiar, que lleve el ungimiento de tu Santo Espíritu y penetre los corazones de los oyentes, que también reciban gran bendición, que este alimento lo dé tu Santo Espíritu, porque Él es el que sabe de nuestras necesidades. Amén. Y si Él nos lo explica, lo vamos a entender y va a ser alimento que va a fortalecer nuestra fe. Amén. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo suplicamos. Amén. 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 Un obrador de milagros. Es el título de la lección para esta semana. Marcos va a presentar a Jesús como el obrador de milagros por excelencia. Después de haber visto la semana pasada cómo Él era en calidad de maestro divino, hoy vamos a ver cómo esos milagros fueron hechos de una manera asombrosa. Antes de entrar a la primera cita de Marcos, cuando Él presenta a Jesús como el que hace milagros, ¿qué les parece si primero miramos lo que otro apóstol dijo en relación con los milagros de Cristo? Como fue el apóstol Juan. En el versículo de memoria, ¿qué nos dice, hermano Tony? La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 6, versículo 14, nos dice de la siguiente manera:
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Quedaron maravillados al ver las señales que el Señor hacía. Pero solamente fue, tal parece, al leer la Biblia lo que sigue diciendo, tal parece que era emoción, nada más lo dijeron por lo que vieron. Y dijeron: este es el profeta. Pero con lo que se decía a veces dudaron, no había fortaleza todavía en ellos. Pero ese es el estudio. Los invito a que sigamos escudriñando. Definitivamente, aquí en el versículo de memoria nos es presentado Jesús como alguien que la gente vio que era el profeta que había de venir al mundo. Pero hermano Carmelo, antes de leer la cita del Espíritu de Profecía que está aquí, ¿qué impresión le causa a usted esto de la reacción de la gente ante lo que había visto aquel día? Bueno, la reacción de la gente, si yo hubiera estado allí ya con lo que se decía, con lo que las profecías, la Escritura decía, ¿verdad? La gente no veía más que alguien humano, alguien en la manera en que, bueno, se dice que va a venir el Mesías. Pero aparte de Mesías, como dicen allí, ¿verdad? Un profeta, este es el profeta que había de venir. ¿Verdad? Un profeta podemos ver que en aquellos tiempos también hacía milagros. Lo podemos ver en Eliseo, en Elías, ¿verdad? En todos esos profetas podemos verlo. Entonces ellos esperaban, pero no lo veían como hijo de Dios. Ellos lo veían simple y sencillamente como una persona diferente, una persona enviada de Dios, pero no como hijo de Dios. Así es que, ¿verdad? Hoy en día también nosotros, ¿en qué lugar tenemos a Jesús? Hay mucha gente que lo tiene en el lugar de Salvador, pero un Salvador en que solamente con que tú, como agarran el versículo de Pablo, con que solamente tú confieses con tu lengua que Jesús es el Señor, ya con eso eres salvo, ¿verdad? Pero lo que implican esas palabras. Entonces así también ellos agarraban eso, pero nomás a la ligera, nomás ese era el profeta que había de venir y pues está haciendo milagros, y eso les convenía. Por eso nosotros también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y escudriñar las Escrituras, y como dice Apocalipsis, ¿verdad? Eso es a la ley y al testimonio, como dice Isaías, pero Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Que la paciencia de los santos, eso es la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo. Saben, hermanos, que es impresionante este versículo por lo que está involucrado alrededor de él. Primeramente nosotros vemos que los hombres, dice, vieron la señal que Jesús había hecho. ¿En qué consistió la señal? ¿Qué había pasado allí? Pues, ¿cuánta gente había sido alimentada? Sí. 5,000. Por lo menos 5,000 hombres. Pero, según los datos, podría haber habido 10,000 personas ese día. Más. Exacto. Porque dice en otra lectura que era sin contar las mujeres y los niños. Exactamente. Y resulta que casi en todos estos eventos quienes más acuden son las mujeres, porque son las que más llevan la carga en el hogar y son las que sienten más esa necesidad de ayuda, y por lo tanto son las que más acuden en busca de ayuda. Exactamente. Entonces nosotros miramos que el tremendo milagro, imagínense, alimentar miles de gentes ese día de una manera milagrosa, era algo que había impresionado, y dijeron ellos, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ah, hermanos, es que ya habían pasado muchos siglos donde no había profeta en Israel, y ahora tienen a alguien que suple necesidades. Ahora tienen a alguien que sin duda es aquel profeta que Moisés había dicho: profeta de entre ustedes, los hermanos, como yo, el Señor les va a levantar. Por eso que ellos dicen, este es el profeta que había de venir al mundo, este es el profeta que tanto hemos esperado, el profeta que Moisés nos dijo que Dios levantaría en medio de nuestro. Y este no puede ser otro que el Mesías, porque tiene tanto poder,
que puede hacer estas señales. De manera que dijeron, hagámoslo rey ya, coronémoslo. La hermana White dice que fue Judas el que anduvo incitando a todos ahí para que lo coronaran. Los mismos discípulos deseaban que fuera coronado. ¿Por qué? Porque la evidencia de su manifestación divina, ese poder que había obrado allí, dijeron, este es el que nos conviene tener, este sin duda es el que va a suplir todo, este sin duda es el que va a alimentar a los ejércitos de una manera milagrosa, este es el que sabe conducir a los hombres, y dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, pero por lo que dice el espíritu de profecía, en la nota que sigue, hermano Carmelo, había algo en la gente que llegó a decir esta palabra, es el profeta que había de venir al mundo, había algo que ellos no miraban o no le aceptaban. ¿Qué cosa era? Veamos qué dice el don profético. Bueno, dice aquí en El deseado de todas las gentes, página 560 y 561, dice que cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, la gente se había preguntado entre sí, ¿no es este el hijo de David? Pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad, no comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios. ¿Qué le parece? Como Jesús les dijo, ¿qué os parece del Cristo? ¿Quién es? Y luego, pues es el hijo de David, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que no solamente hermanos, hermanas de profeta, lo tildaban, lo llamaban, ¿verdad? Sino también hijo de David. En otras palabras, le daban mucha vuelta al asunto. Sí, y el centro de esta lección, sabemos que a Jesús como hijo de Dios, eso era donde no lo reconocían, porque si hubieran reconocido a Jesús como hijo de Dios, pues no hubieran actuado de la manera en que actuaban, ¿verdad? Ellos ahorita por lo pronto, como dice, andaban por los panes y los peces, ¿verdad? Por los milagros que él hacía, y eso era la atracción para toda la gente. No lo veían como hijo de Dios. ¿Algún comentario, hermano? Pues sí, prácticamente pues ya el hermano Carmelo lo mencionó. Estaba pensando yo mencionar algo de eso. Cada vez seguimos adelante. Bueno, hermanos, este es el punto de que la gente pues solo quería un libertador del yugo romano. Por lo tanto, veían en él a la persona indicada para que hiciera esa labor. Pero Jesús era el Hijo de Dios, y como tal ellos no lo habían recibido, no lo reconocían, solo lo miraban como el que podía temporalmente satisfacerle su necesidad de liberación, su necesidad de pues suplir las necesidades materiales. Vemos nosotros de que lamentablemente la gente no miraba a Jesús como lo que verdaderamente en esencia era. Y esta semana nosotros vamos a mirar que cada vez que Jesús hizo milagros, siempre fue con el propósito de conducirlos a la verdad de que Él era el pan de vida. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que se hace un milagro de alimentar a 5,000 personas. Al menos en el número que la Biblia da, pero ya dijimos, podría haber andado más de los 10,000. Pero, ¿cuál era el propósito de Jesús? Alimentar a tanta gente. Por lo que nosotros seguimos viendo ahí en Juan 6, el propósito era conducirlos al pan de vida. Él les dijo claramente, ustedes me buscan porque se hartaron, porque comieron bastante, pero yo soy el pan de vida. El propósito del milagro allí era conducirlos al pan de vida. Siempre los milagros tuvieron un propósito. Y aquí hay una declaración que quiero compartir. Dice la sierva del Señor en El deseado de todas las gentes, página 334. Cristo no realizó nunca un milagro que no fuera para suplir una necesidad verdadera. Y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida. Amén. ¿Se dan cuenta? Los milagros tuvieron un propósito. Era conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Ojalá que nosotros entendamos, hermanos,
cuando ocurre un milagro en nuestra vida, el propósito por el cual ha ocurrido, que es para conducir a nosotros al árbol de la vida también, para conducirnos al Señor. A veces nosotros no logramos ver o no aprovechamos la razón por la cual tal o cual cosa el Señor obró en nuestra vida. Era para que nos acercáramos más a Él. Amén. Miren, hermanos, milagros el Señor hace de diferentes maneras, pero hay un milagro que es el milagro más grande de todos, y es la transformación de una vida. Si usted tiene aquí a una persona que ha sido drogadicta, que ha sido borracha, que ha sido promiscuo, que ha sido lo peor de todo, y tiene aquí un enfermo de cualquier enfermedad, y es obrado un milagro de sanidad en el enfermo, pero es obrado un milagro de transformación en esta persona, le digo que el milagro de la transformación de esa vida es mucho más grande que el milagro de la sanidad de un enfermo. De manera que todos nosotros aquí somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Dios ha hecho una obra de transformación en nosotros, y eso es un gran milagro. ¿Con qué propósito lo ha hecho el Señor? Como dice aquí la sierva, con el propósito de conducirnos al árbol de la vida, destinado, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Bueno, ya con este trasfondo, vamos a entrar a lo que es la lección de hoy domingo, porque esta es como siempre la introducción del sábado que la tocamos antes. Y veamos bajo el subtítulo, muchos son sanados, cómo respondió el pueblo a la obra de curación de Jesús, hermano Tony. Sí, dice aquí en Marcos 1, versículos 32 y 33, dice la palabra del Señor: y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Aquí hay algo que hasta el día de hoy sucede, que venimos al médico cuando ya está la enfermedad. Recurrimos al médico cuando ya está la enfermedad, y voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando a veces por nuestra culpa misma, nuestra manera de alimentarnos, causamos nuestras enfermedades. Pero lo que aquí nos está señalando es que ellos venían y traían a sus enfermos, como aquí lo estábamos leyendo. Dice, y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, no vinieron durante el sábado porque tenían prejuicio de los líderes judíos, del pueblo judío, porque según ellos, como era sábado, no se debería de hacer ninguna obra, aunque ésta fuera de sanidad. Y el Señor Jesús manifestó en el transcurso de su vida, o tal vez más adelante en los estudios de este trimestre, se toque ese punto. Pero vemos que Él en sábado hizo sanidades y no estaba transgrediendo el sábado como a veces se piensa. No, Él dijo, es lícito hacer el bien en sábado. O sea, hacer lo bueno en sábado no se está transgrediendo. Pero aquí vemos cómo dice que traían a sus enfermos, incluso a endemoniados, cosa que no hay doctor, no hay médico que pueda curar, sanar a un endemoniado. Y se los digo porque a mí me ha tocado. Yo no he sanado, yo no he echado fuera ningún demonio, porque no hay ser humano que lo pueda echar, pero sí el Espíritu Santo. En 2 ocasiones me ha tocado, y no se lo recomiendo a nadie, ni tampoco me doy grandeza, porque si ustedes me invitan a echar fuera algún demonio de algún endemoniado, les digo, no, esto no es así. Tú ponte en las manos de Dios, conságrate a Dios, y si el Señor te lleva allí, pues en el nombre del Señor aquel demonio va a salir, porque tú vas de la mano de Dios, pero no buscarlo. Son 2 cosas diferentes. Pero aquí lo que estamos viendo es que
Le traían los enfermos, le traían los endemoniados, dice, y todos eran sanados. Lo cual quiere decir, hermano, que cualquiera sea tu dolencia, tu enfermedad, tu necesidad, en Cristo Jesús hay poder para que encuentre la solución a tu problema. Amén. Pero ¿qué le parece, hermano Carmelo, la manera como respondió el pueblo? ¿Cuánta gente dice que llegó allí? Bueno, aquí yo estoy viendo, ¿verdad?, que esta gente no pensó dos veces, no pensó en la hora que era. Y sabemos que Jesús menos, porque como dice la Escritura, dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces esa hora, pues fue una hora en que para el pueblo fue, para no transgredir el día según como lo tenían, ¿verdad? Fueron hasta después del sábado, entonces fueron y sabían que iban a recibir curación, sabían que iban a recibir lo que iban a buscar. Así es que vemos que para el Señor, cualquier hora, hermano, hermana, si es la madrugada y si tú sientes esa necesidad, ten la seguridad de que vas a encontrar al Señor con tu plegaria. Así es que no desmayemos, ¿verdad? Aquí podemos ver que esta gente no le importó la hora y a Jesús menos. Así es que allí dice que Jesús sanó a todos los que habían ido de diferentes enfermedades que traían. Y así nosotros también, cualquier momento, tengamos la seguridad de que el Señor nos va a contestar. Amén. Amén. Interesante que las Escrituras digan que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Esto, por supuesto, es una expresión para dar a entender la gran cantidad de gente que llegó. No en el sentido de que toda la ciudad se hizo presente, porque pues no podía toda la ciudad llegar allí a la puerta de la casa de Pedro. Sin duda fue una gran cantidad de personas la que asistió. Ahora, noten ustedes, ¿cuántos necesitados habían? ¿Cuánto de verdad la gente tenía de necesidad de que fueran sanados? El hermano tocaba un punto muy importante hace un momento, de cómo esto también sucede hoy en día. Yo a veces me he fijado, cuando nosotros hemos traído aquí a la iglesia un médico naturista, y hacemos la publicidad de que tendremos un seminario de salud presentado por el médico naturista fulano de tal o el doctor X. Interesante cómo se llena el templo ese día. A veces también después que hemos presentado un tema de salud en la televisión por alguno de los oradores que ponemos allí, vemos la respuesta de la gente inmediatamente que termina el mensaje, llamando y diciendo, oiga, esa persona, ¿cómo la puedo contactar? Mire, yo tengo este problema, tengo este otro. Vemos que hay necesidad. Vemos cómo la gente reacciona cuando saben de que tal o cual persona es un consejero de salud o está recomendando algunos remedios naturales. La gente, hermanos, toma el teléfono, marca. Puedo ver en esa reacción de la gente un pequeño destello de lo que pudo haber sido aquí. Cuando multitudes venían de todo tipo de enfermedad, la gente se hacía presente allí para ser sanada, y los endemoniados sobre todo. La verdad que la gente respondió de una manera asombrosa. La gente miró en Cristo la solución para su problema. Bueno, ya vamos a ver en el don profético por qué fue que llegaron de noche, por qué fue que fue a la puesta del sol que se aparecieron, aunque ya se anticipó, pero vamos a verlo directamente del don de profecía. Vamos a leer acá en dos partes esta declaración, hermano Carmelo, si usted se lee la primera parte y luego allí se detiene para que la continúe el hermano Tony, pero antes vamos a hacer un comentario de lo que usted haya leído. Bueno, yo creo que ya lo dije anteriormente sobre esto, ¿verdad? De cómo la gente se agolpaba, y como está usted diciendo, varón, realmente es mucha verdad, ¿verdad? Cuando se trata de que hay sanidad en alguna parte. Hay muchas iglesias, hermanos, de que la gente acude solamente por una necesidad física, no espiritual, porque si en verdad acudiera uno por una necesidad espiritual, sería uno muy diferente
pero pues como humanos que somos, ¿verdad? Nos importa más lo físico, así es que la gente aquí acudía porque podemos ver el final del ministerio de Jesús, cuánta gente estuvo dispuesta hasta a declarar que eran seguidores de Jesús, aún los mismos discípulos, ¿verdad? Entonces estos tiempos también es lo mismo, ¿verdad? El evangelio va a entrar precisamente por medio de la salud, ¿verdad? Porque Jesús, así como pasó más tiempo curando enfermos que su predicación, así también va a ser en este último tiempo. La gente va a acudir, pero por necesidad de salud, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor nos prepare también aún en esa área, pero que todo sea para honra y gloria del Señor y pongamos al Señor en primer lugar, porque el Señor es el que hace la sanidad. Pero hay algo aquí que quiero que ustedes me ayuden. Dice, por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevió a acudir en busca de curación hasta después de puesto el sol. Yo les pregunto, ¿por qué la gente le tenía miedo a los rabinos? Bueno, esto sigue sucediendo, porque su vista no estaba puesta en Jehová de los ejércitos, al Dios al que ellos decían que servían, porque era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. En este caso era el pueblo judío ahora, y ellos tenían a Dios, pero hacían más caso a sus líderes, le tenían temor a sus líderes y tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. Hoy en día diríamos, hacen tanto caso al liderazgo que tienen miedo que los expulsen de su iglesia, y aunque vean la verdad que se está exponiendo, no la siguen porque quieren estar en armonía con el liderazgo, con la iglesia, antes de estar en armonía con Dios. Eso estaba pasando allí. Estaba sucediendo eso. Pero hermano Carmelo, ¿qué día de la semana había sido ese para que ellos tuvieran miedo a los rabinos justamente ese día? Bueno, ¿verdad? Aunque no lo dice allí, pero nosotros nos damos cuenta hoy en día, ¿verdad?, que durante el sábado, posiblemente muchos de nosotros también lo tengamos un poquito equivocado, ¿verdad?, en lo que hacemos y lo que no debemos hacer. Entonces allí esta gente, para ellos era algo muy grande, no solamente el día, sino los líderes, las personas que lo hacían, ¿verdad? Y que lo declaraban ellos de que no se debía hacer nada, porque si lo hacían, pues como dijo el hermano Tony, estaban excomulgados, o que se iba a borrar el nombre, pues como dicen allí, ¿verdad?, de la sinagoga, y diríamos hoy en día también de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros ya pensamos diferente, se nos dice lo mismo, ¿verdad? Y que al ser borrados los libros de los libros de la iglesia, pues automáticamente estamos borrados del libro de la vida, pero cosa que no es así, hermanos. Realmente sí se oye mucho cuando nosotros hablamos de lo que es la escritura, y muchas personas de otras denominaciones dicen, bueno, pues voy a ver qué dice el pastor, o voy a ver qué dice el anciano de esto, ¿verdad?, para poderle contestar o para poderle debatir eso. Pero hermanos, en vez de ir hacia esas personas humanas como nosotros, ¿por qué no vamos aún así, dice Jehová? Amén. Lo que Él dice, ¿verdad?, eso es lo correcto. Y el Señor nos va a dar discernimiento para saber si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Estos rabinos habían hecho del sábado una carga. La observancia del sábado la habían ellos convertido en una carga, de tal manera que en vez de ser un deleite, en vez de ser un gozo, guardar el sábado, muchos pues realmente no les era de agrado que llegara ese día, porque hasta las cosas tan mínimas como el hecho de que la gallina pusiera un huevo en sábado, no te lo podías comer porque la gallina se había esforzado en poner el huevo. Así eran de extremistas en la observancia del sábado. Y en este caso, pues, venir cargando a alguien en una camilla para llegar a donde el Señor en sábado, los rabinos, ¿cómo lo iban a señalar eso? Una violación. Como una violación. De manera que por miedo a los rabinos, todos se habían como reprimido para que hasta la puesta del sol aparecieran donde Cristo. Hermanos, nosotros vemos que hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de guardar el sábado. Tenemos que, hermanos, también pues ver el espíritu que hay en la observancia del sábado y no ponerle más cargas de lo que pues ya algunos le han puesto.
Hermanos, el sábado es un día para gozarnos en el Señor, Amén. que Dios lo hizo, dice, para beneficio del hombre. Dios hizo el sábado para que el hombre fuera liberado, fuera regocijado, fuera fortalecido. Y venir, hermanos, con un enfermo en sábado para que sea sanado, eso no es trabajo. Pero hasta ahí habían llegado los rabinos y por eso la gente tenía miedo a ellos. Bueno, dice que los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en bordones, otros venían sostenidos por brazos amigos y todos venían tambaleantes a la presencia del Salvador. ¿De qué manera ustedes en su vida particular vinieron al Salvador? No sé si ustedes ya eran adventistas de niños o ya grandes hicieron su decisión, pero ¿cómo ustedes vinieron al Salvador? Porque aquí algunos venían con bordón, otros venían, lo traían en camillas, otros tambaleantes, pero todos venían buscando al Salvador. ¿Cómo vinieron ustedes al Salvador? Yo le doy gracias a Dios, varón, porque yo tenía 31 años, ya como dicen, ¿verdad? Sí, había correteado, había pasado la milla, ¿verdad? Pero bendito Señor que me agarró todavía joven, 31 años, pues yo todavía me sentía bien, y ahora me doy cuenta y le doy más gracias al Señor, porque muchos de los amigos que anduvimos en esas correrías, ¿verdad? Pues muchos ya están descansando, están ahí bajo tierra, y bendito Dios, pues aquí el Señor me tiene y me tiene con un propósito, ¿verdad? Amén. De dar testimonio y de trabajar para Él. Amén. Hermano Tony, dice que hora tras hora venían y se iban, pues nadie sabía si el día siguiente hallarían aún entre ellos al divino médico. ¿Qué le parece esta manera de aprovechar la oportunidad que tenían? ¿Cómo podríamos aplicarlo ahora? Sí, continuando con lo que le preguntó al hermano Carmelo y yendo con lo que acaba de mencionar, yo le diría que a mí, yo no vine al Señor, no vine. No. Yo estaba a gusto con lo que andaba haciendo, cantándole allá al mundo. Pero como dice San Juan 15:16, no me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Amén. Él me vio allí donde andaba en toda esa podredumbre y de allí me sacó, me rescató, y al oír su voz acepté la invitación. Y aquí estoy ahora, ya tengo casi 30 años, o los 30, bueno, échenle cuentas, desde el 1976 que llegué a la iglesia adventista, pero 2 años antes ya estaba yo en la iglesia. Otra iglesia. Ajá, se estaba en otra iglesia. Y desde el 76 hasta la fecha soy adventista del séptimo día. Todos esos años tengo que acepté la invitación que el Señor me hizo, pero Él me mostró, Él me sacó de allá, porque yo de mí yo no hubiera salido, estaba yo a gusto en el pecado. Pero qué bendición, si el Señor te está haciendo ese llamado, no tardes, hermano, no tardes, porque no sabes si vas a vivir el día de mañana. Y estos, como lo acaba de mencionar el pastor, venían porque tenían una necesidad, y ese es el problema, que la necesidad la tenemos, pero es como el que es alcohólico. El alcohólico es alcohólico y no quiere darse cuenta, no quiere entender que es una enfermedad que tiene y que necesita curarse porque lo va a llevar a la muerte, esa enfermedad. Así también nosotros en el pecado estamos y no nos queremos dar cuenta que necesitamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y si no venimos a Él, vamos a morir eternamente. Escucha la palabra del Señor, hermano, si tienes ese problema o cualquier otro problema. Ven como venía esta gente, con su necesidad, pero ven al Señor. Y hay que venir ahora, hermanos, porque miren que dice que ellos venían porque sabían que no sabían si lo podían hallar el siguiente día. Qué tremendo, hermanos. No sabían si el siguiente día lo hallarían entre ellos al divino médico. Así que ellos estaban aprovechando la oportunidad única que se les estaba presentando. Hoy también Dios nos dice, buscad a Jehová
mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy, hermanos, es el tiempo. Hoy usted tiene la oportunidad de encontrarse con el Señor. Un día usted lo va a buscar y no lo va a encontrar, pero hoy lo puede hallar. Así que como esta gente venía porque no sabían si al siguiente día lo hallarían, así también usted venga hoy que el Señor le da esta oportunidad. Aparte de eso, no sabes si vas a vivir el minuto, la hora que viene, la hora que sigue. Aunque el Señor esté allí, pero si nos bajamos al descanso, si morimos, se desaprovechó esa oportunidad. Bueno, hermano Carmelo, léase por favor la parte final de la cita. Dice, no cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó, y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. Pasado tan largo y laborioso día, Jesús procuró descansar, pero mientras la ciudad dormía, el Salvador, levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Me gustó la primera parte y bueno, todo, ¿verdad? Pero aquí dice que Jesús no cesó su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. O sea, Jesús no deja las cosas a medias como muchos de nosotros, hermanos. Jesús la empieza y la termina y sabemos que es para beneficio de nosotros, ¿verdad? Y aparte de esto, ¿verdad? Necesitaba descansar. El Señor Jesús necesitaba como humano que era. Aquí podemos ver que también después de descansar, la costumbre de Él era muy de mañana, porque en otros pasajes dice que salía a orar, ¿verdad? Muy de mañana. Y esa es una enseñanza para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque a veces quiero dormir más y el Señor me despierta, ¿verdad? Sean las 2, sean las 3 de la mañana y me he dado cuenta que siempre es con un propósito y es un propósito de afirmarme, de beneficiarme y de ver que en la compañía del Salvador es donde de veras, ¿verdad? Recibimos el verdadero descanso, porque yo, por ejemplo, ahora, ¿verdad? No sé, yo me desperté a la 1:30 de la mañana y quería dormirme otro ratito, dije, me perdí a las 3, Señor, pero no me dejó y bueno, me puse a leer, me puse ¿verdad? A ver ahí la lección de otro día y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que le doy, que aquí estoy muy bien y me siento, gracias a Dios, que aunque este cuerpo, ¿verdad? Exterior se va gastando, el interior se va rejuveneciendo. ¿Y por qué? Por la palabra del Señor. Sí, yo creo que, yo no sé, pero a mí me pasa también que cuando tengo un compromiso y más de esta índole, y yo también como que me preocupo y a las 3 de la mañana me desperté y ya no me podía dormir. En fin, pero aquí lo que a mí me llama la atención mucho, hermanos y pastor, es la necesidad de orar. Ese ejemplo que el Señor nos dejó. Ahora, ¿por qué necesitamos orar? Quiero leerles 2 textos bíblicos y uno del espíritu de la profecía. El primer texto bíblico se encuentra en Mateo 21:22, que dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y cuando dice el Señor, la palabra de Dios, que es verdadera, es viva y eficaz, dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y la segunda cita se encuentra en Mateo 26:41. Miren, Mateo, allí mismo, el capítulo 26, versículo 41. Miren lo que dice. Velad y orad. Dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. Debemos orar, es la invitación, la recomendación que Dios nos hace. Y el espíritu de profecía nos habla un poquito fuerte acerca de esto. En este librito que yo recomiendo que todos deberíamos de tener, El Camino a Cristo, mi hermano. Mire lo que dice aquí en la página 64 y 65. Voy a leer un párrafo de la 64 y luego la 65. Acerca de la oración. Dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo.
no es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración nos capacita, abre nuestro corazón, nuestra mente espiritual para que entendamos las cosas espirituales, porque lo de Dios es espiritual y lo carnal no lo puede percibir, solo lo espiritual. Y la oración es lo que hace, nos prepara espiritualmente para esa comunión, tener esa comunión con Dios. Y dice la página 65, el otro párrafo, y es donde viene la amonestación algo dura del espíritu de la profecía. Dice así: ¿por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo? Amén. ¿Te imaginas, hermano, hermana? En donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. La oración es la llave en manos de la fe, que al orar al Señor y pedirle con esa fe, vas a recibir, porque en el almacén de Dios dice que está lleno para suplir cualquier necesidad que tenga. Amén. Ojalá y esto penetre en nuestra mente, hermanos. Bueno, llegamos al final de la lección, haciéndoles, hermanos, una atenta invitación a que todos vengamos a Jesús con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, porque Él tiene poder para sanar. Amén. Pero es posible que usted diga: pues bueno, yo no tengo las enfermedades que la gente tiene como para buscarle porque estamos enfermos. Bueno, hermanos, nosotros todos tenemos una enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Y por lo tanto, todos necesitamos ser sanados de esa lepra llamada pecado. Y Jesús tiene poder para sanarnos. Vengamos buscando sanidad del alma, hermanos. Vengamos buscando a Él, vengamos a Él buscando sanidad del orgullo, del egoísmo, del rencor, de la crítica y de todos esos defectos de carácter que tenemos. Todo eso nos tiene enfermos. Pero Jesús es el que tiene el poder para obrar un milagro en nosotros de transformar nuestra vida. De manera que venga Él con la enfermedad que usted tenga, sea física o sea espiritual. Venga a Él de todo corazón y va a encontrar en Él sanidad. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos sane de cualquier dolencia. Padre Celestial, te agradecemos porque Jesús vino aquí a este mundo para mostrarnos al Padre, para mostrarnos tu grande amor. Amén. Y a través de los milagros, Él pudo decirnos cuánto tú nos amas, porque todos los milagros siempre fueron hechos con el propósito de beneficiarnos, con el propósito de conducirnos a ese árbol de la vida. Señor, te queremos dar las gracias porque has sanado nuestra vida en diferentes ocasiones de enfermedades físicas, y también, Señor, estás sanando también nuestra alma. Sí, sí. Nosotros estamos agradecidos por las grandes maravillas que has hecho con nosotros, y te rogamos, Padre, que sigas haciendo en nosotros esa obra de sanidad, porque cada día, Padre, el enemigo, cuando le permitimos, nos pone una enfermedad. Llámese esta del orgullo, llámese esta del rencor, del odio, de la crítica, del egoísmo, de un carácter defectuoso, Padre, y esa enfermedad necesita ser sanada. De manera que hoy, habiendo visto en ti que eres el obrador de milagros, de sanidad, nosotros te pedimos, Señor, que nos sanes, por favor, que nos sanes de cualquier cosa que nuestra alma nos tenga enfermos. Y así, Padre, te rogamos por los que están enfermos físicamente, de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. Por favor, que tú pongas tu mano sobre ellos, o digas la palabra y sean sanados. Señor, que todos los enfermos que estén en este momento escuchando, oh Padre, que aprovechen para venir al grande médico, que vengan a ti, Señor, para que tú los sanes. Gracias, porque hay en ti ese grande amor de sanar a tus hijos de cualquier dolencia. Señor, te lo pedimos que así sea en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Señor. Amén.